Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Acosta y el día de hoy estaremos dentro del cuarto Congreso Internacional de Formación Permanente, Nodos del Conocimiento, Innovación, Investigación y Transferencias ante la era de las inteligencias artificiales, participando en el nodo número 4, denominado Ciencia del Pensamiento, Comportamiento y Relaciones Humanas, y dentro del simposio número 9, otras líneas de trabajo y aplicaciones de las inteligencias artificiales en las ciencias del pensamiento, comportamiento y relaciones humanas. La comunicación que les presentaré en este momento se denomina Análisis del discurso I Have a Dream de Martin Luther King Jr., auxiliado con ChatGPT, la inteligencia artificial al servicio del análisis del discurso. Para ello estaremos trabajando con ChatGPT e iremos haciendo una serie de pasos para ver cómo podemos desde la inteligencia artificial realizar el análisis del discurso de Martin Luther King. Y para esto comparto la pantalla para que se vea la perspectiva de ChatGPT. Ya estando en ChatGPT, como todos saben, en esta barra donde dice mensaje ChatGPT, es la zona importante donde nosotros hemos de colocar lo que se denomina prompt o indicación para la inteligencia artificial de ChatGPT. Ya lo tengo construido, solamente lo copio y lo pego. Es la única cosa que tengo construida para iniciar el análisis del discurso de I Have a Dream. Y el mensaje que le incrusto es: ¿qué tal, ChatGPT? Haremos un proyecto juntos de análisis del discurso. El discurso que analizaremos será I Have a Dream de Martin Luther King. Dada la importancia del discurso en la historia de los Estados Unidos y en el estudio de los discursos públicos, te pido que me des 5 líneas posibles de análisis. Una vez que me las des, te brindaré el discurso para que analicemos su contenido. Y solamente le digo adelante, veamos qué mensaje nos trae como las 5 posibles líneas para que podamos analizar el discurso de I Have a Dream. Primero nos presenta que el punto número 1 sería el análisis retórico, después el contexto histórico y social. El tercer punto es análisis de los temas y mensajes centrales. El cuarto, influencia en la cultura y la sociedad. Y el quinto, estilo y estructura del discurso. Entonces, para ello, le daremos en esta parte de ChatGPT, subiremos el archivo de I Have a Dream, que es el documento que ya tiene todo el discurso en idioma español, y solamente le digo, este es el discurso que analizaremos. Esto es para que lo comience a leer la inteligencia artificial. Y una vez que la inteligencia artificial lee este discurso, ya podremos hacerle preguntas específicas. Nos da una primera respuesta sobre la parte del análisis que está haciendo. Si se fijan, yo una vez que le di este discurso, ya me está haciendo el análisis retórico y también el punto número 2, histórico y social, los temas y mensajes centrales, así como también el punto número 4, que trata sobre la influencia en la cultura y en la sociedad del discurso de Martin Luther King. Y es importante señalar también, ahora como lo vemos, el parte del número 5, la estructura y el estilo del mismo. Este análisis que nos está dando es un análisis preliminar. Va a depender de cómo nosotros le pedimos específicamente las cosas, el resultado. Por eso es muy importante que para efectos de lo que estamos realizando, a todos los que nos escuchan, quede muy claro que cuando nosotros trabajamos con inteligencias artificiales, no tenemos que quedarnos definitivamente con el resultado que nos dé. Siempre debe de pasar una criba del pensamiento crítico, de manera que nosotros podamos enjuiciar y valorar el contenido que nos brinda, en este caso, ChatGPT. Por ejemplo, para ver el tema del análisis del discurso, en este caso del análisis retórico, yo le voy a poner el siguiente prompt. Para efectos del punto 1, requiero que hagas el análisis retórico mostrándome todas y cada una de las figuras retóricas que
encuentres en el discurso, así como cualquier elemento retórico que reconozcas en él. Una vez que le dimos este segundo prompt, ya nos va a ir a los primeros 5 puntos, vamos a ir específicamente al primero, que fue el elemento del análisis retórico. Por ejemplo, nos pone dentro de su análisis la serie de figuras retóricas que se presentan, en este caso, las figuras de repetición, en primera instancia, la anáfora, en un aspecto que fue en la parte donde dice 100 años después, al principio de varias frases consecutivas. También dentro de la repetición, la epífora, que también es otra de las figuras retóricas, y si se fijan también en el punto número 2, vamos a ver metáforas y símiles, metáforas extendidas y símiles que utiliza dentro del discurso Martin Luther King. Este análisis es muy importante porque lo que vamos a hacer nosotros es tomar esto que dice la inteligencia artificial y cotejarlo con el discurso. Por eso es muy importante, siempre que la inteligencia artificial nos dé un resultado, el poderlo pasar por 3 filtros importantes. El primer filtro, que sea un filtro de veracidad. Esto es, lo que me está diciendo la inteligencia artificial, ¿es o no es cierto? Punto número 2, de verosimilitud. Esto es verosímil o es inverosímil, y con ello puede formar parte de lo que mi investigación está realizando o no es, o requiere un trabajo de edición. Con este segundo punto, reafirmo que esté haciendo lo que yo quiero tener. Y por último, otro filtro que tenemos que hacer es el filtro ortográfico, que en la revisión que vamos a hacer de toda la literatura podríamos llegar a encontrar errores. Recordemos que la inteligencia artificial tiene la lógica del texto repetitivo y del texto predictivo. Entonces es importante que muchas de las veces se puede llegar a equivocar, pero para eso estamos nosotros los especialistas en análisis del discurso para ver qué tanto se están o no equivocando las inteligencias artificiales. Continuando con el punto 1, solamente si se fijan, nos da imágenes y símbolos, el uso sobre todo de las llamadas a la injusticia aniquiladora, con esas frases que son muy particulares en Martin Luther King. Nos pone el paralelismo con todo lo que refiere a Life of a Dream, la figura retórica del hipérbaton, la alusión, la hipérbole, eufemismos y antítesis. Fíjense cómo nos presenta 9 figuras retóricas que tendríamos que analizar ya en el cuerpo del texto. Esto es, partimos sobre metodología inversa. Ya tenemos las figuras retóricas, ahora nuestra labor es cotejar con el texto original que precisamente existan estas 9 figuras retóricas. Normalmente, ¿cómo procederíamos en el análisis del discurso? Tendríamos que leer primero el artículo y después ir subrayando cuando encontremos una figura retórica. Esto que quiere decir es un poco más trabajoso, sin embargo, en ambos necesitamos del trabajo humano, no se lo podemos dejar todo a las inteligencias artificiales. Ahora, regresando a las opciones que me dice sobre el tipo de análisis, dice que va a ser análisis del contexto histórico y social. Entonces yo le pido, desarrolla el análisis del punto 2, destacando la importancia social y política del discurso. Señala las tensiones y desafíos que el autor tuvo en su momento. Y aquí yo, por ejemplo, le voy a incluir un elemento de análisis del discurso que es más profundo, que es, le voy a decir, además, presenta una fusión de horizontes de los temas de ese momento a los actuales. Esto es, utilizando lo que en la hermenéutica se conoce como la fusión de horizontes, vamos a fusionar el horizonte del pasado cuando se presenta el discurso de Martin Luther King con el horizonte del presente. Y veamos cuál es el resultado que nos da la inteligencia artificial al respecto.
Si se fijan, este segundo punto de desarrollo, primero tuvimos las figuras retóricas, ahora ya estamos en un análisis histórico contextual que se fusiona con el análisis actual de las condiciones sociales y materiales, qué tanto, por ejemplo, podría o no ser posible desarrollar un discurso de libertades civiles como lo hizo Martin Luther King, probablemente en otro tipo de libertades civiles se podría llevar a cabo. Entonces aquí ya nos da un dato pues de manera histórica que se refiere a cuándo se llevó a cabo dentro de la marcha de Washington por el trabajo y la libertad en el año 63, en el mes de agosto del 63, y cómo esa particularidad ya se va a la importancia social y política con el contexto histórico que de alguna manera se da de acuerdo a las leyes de Jim Crow que promovían una cierta segregación racial. Entonces, esto es, dadas las leyes de Jim Crow, es que emerge este discurso y es importante que el movimiento por los derechos civiles pues expone el hecho de que existe una persona que dé este tipo de discursos esperanzadores a toda la comunidad por los derechos civiles. Y luego se da pues esa visión de futuro justo. Luego después desarrolla las tensiones y desafíos que tenía, las tensiones de la segregación y discriminación, la violencia y la oposición y la urgencia de cambio. Son temas coyunturales que se tenían en los años 60 con lo que respecta a los derechos civiles de los estadounidenses, específicamente de los negros, y aquí es donde de alguna manera se critica todo esto. Ya sabemos que hoy en día las formas en las que nosotros trabajamos toda la parte racial es muy diferente. En sentido estricto, sabemos que la única raza que existe es humana. La antropología afortunadamente ha subido, ha cambiado todo el paradigma de cómo ver al ser humano. Por último, se hace la fusión de horizontes del entonces y el ahora, y en esta fusión de horizontes tiene 4 puntos. Vean cómo es muy fácil llevar a cabo el análisis del discurso con la inteligencia artificial basados en prompts que te generen un contenido direccionado a encontrar una solución. Por ejemplo, un prompt que me parecería interesante es: del discurso extrae todas las referencias bíblicas y religiosas que consideres importantes. ¿Esto por qué lo pregunto? Porque dentro de todo, pues el autor Martin Luther King, pues era un pastor protestante. Entonces, al ser un pastor protestante, definitivamente tenía mucho en su discurso con razones bíblicas. Y veamos que lo primero que hace ChatGPT es volver a realizar la lectura del texto y después hace un vaciado de las referencias bíblicas que tenga el discurso o religiosas. De alguna manera, esta referencia o este análisis, de alguna manera ya se va por lo específico y, por ejemplo, aquí me dice que el discurso puede ser que no tenga referencias bíblicas explícitas. Es posible que haya elementos del lenguaje y la representación que reflejen la influencia de su formación religiosa. Por ejemplo, la estructura del discurso y su cadencia con similitudes de predicación tradicional. Si se fijan, aquí ya hay elementos que analizan y que nosotros podríamos tenerlos con 2 elementos muy particulares: el texto como tal y el video, para ver, por ejemplo, este tema de la cadencia que no se puede extraer del texto. Y así es como podemos hacer un análisis. Ahora, por último, haremos un recabado cuando vamos a los puntos del punto del tema 3, que es análisis de los temas y mensajes centrales. Y yo le digo, ahora desarrolla el punto 3 sobre los temas centrales y crea una opinión crítica. Para ello hay una buena indicación que podemos poner al inicio, que es: asumiendo que eres especialista en análisis del discurso, ahora desarrolla el punto 3. Y así ChatGPT va a partir de que es analista del discurso como especialista y nos va a dar un mejor resultado. En este estira y afloja con la inteligencia artificial, es importante recabar su mejor versión. Y ya nos pone cuáles son los temas centrales del discurso I Have a Dream. En primera instancia, la igualdad racial. Segundo, la justicia social, la libertad. En cuarto punto, el sueño americano.
habría que ver, ya cotejando el texto por parte de nosotros como especialistas, qué tanto la inteligencia artificial está fallando o está acertando con esto. Y después nos vamos con la opinión crítica, donde nos dice que hay una eficacia retórica irrelevante, la universalidad de apelación y una visión y optimismo. Si se fijan, es un análisis muy completo. Nosotros lo que tenemos que hacer es, con la multiplicidad de información que nos brinda la inteligencia artificial, a partir de esos momentos, construir nuestras propias conclusiones, y todo esto con la metodología a la inversa, cotejarlo con los autores que de alguna manera han fundado el análisis del discurso, para ver qué tanto lo que dice la inteligencia artificial, los resultados de la inteligencia artificial, se alinean con la teoría del análisis del discurso. Con esto doy por concluida esta comunicación, no sin antes recordarles que para cualquier comentario o crítica estamos abiertos a ello, y sobre todo saber que inteligencias artificiales como ChatGPT definitivamente nos ayudan y nos mejoran las características. El hecho está en que nosotros sepamos utilizarlas y que explotemos al máximo su uso en beneficio de la ciencia, en este caso, del estudio del análisis del discurso. Que tengan excelente día.